¿Alguna vez te pusiste a pensar qué pasaría si un día despiertas convertido en un insecto? ¿Tu familia te seguiría amando y queriendo de la misma manera? Hablemos de la metamorfosis. Es una de las obras más conocidas e influyentes de Franz Kafka en la literatura universal, escrita en 1915. La historia tiene como principales temas la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la filosofía del absurdo, las transformaciones espirituales y es una alegoría a la sociedad del siglo XX. Esta es la historia de Gregorio Samsa. Él era un hombre trabajador dedicado a su familia, donde ellos eran su principal prioridad y él era el único sustento económico de su familia. Pero las cosas cambian cuando de repente, de un día a otro, Gregorio se transforma en un escarabajo. Desde ese día, la vida de Gregorio y su familia cambió por completo, sumergiéndonos a un drama familiar que se desata a raíz de este acontecimiento. A continuación, dos de nuestras compañeras les relatarán el resumen de la obra. Eran las 6 de la mañana cuando Gregorio logra por fin despertarse. Mira primero su reloj y se percata de que ya era demasiado tarde. Tendría que haber estado a las 5 de la mañana en la estación y ahora no podría alcanzar el tren. Preocupado, intenta levantarse de la cama, pero no tenía fuerzas, se sentía medio extraño y enfermo. Poco a poco, Gregorio se percata de que sus piernas y brazos ya no lo eran, sino ahora eran patas. Su espalda ahora era un caparazón duro y toda su mandíbula se había transformado en una especie de capa dura y gruesa. Gregorio se había transformado en un insecto. ¿Cómo esto era posible? Poco a poco, Gregorio se empieza a sentir cada vez más confundido y preocupado por no poder llegar al trabajo. Su familia, que se encontraba desayunando, también se encontraba preocupada debido a que no había salido de su habitación en ningún momento. Y así empezaron a tocar su puerta uno tras otro, preguntándole cómo se encontraba, si se sentía enfermo o si necesitaba ayuda, pero en ningún momento obtuvieron alguna respuesta de parte de él. Así pasaron las horas y llegó el gerente del trabajo de Gregorio al hogar. Lo estaba buscando porque no sabía por qué había faltado, tal vez estaba enfermo, necesitaba tener razones porque Gregorio era un buen trabajador para poder defenderlo con el jefe. La familia le invita a pasar y le explican de que no sabían el por qué el Gregorio no había salido. Entonces la mamá se le ocurre buscar la llave del cuarto de Gregorio para poder ver qué pasaba. Así abren la puerta y encuentran a Gregorio en su cuarto, pero era un insecto. Todos reaccionan asustados y asqueados por la situación. El gerente, al verlo, pega un salto y se va de ahí y no vuelve. Y solo la familia opta por encerrarlo. Y así pasan los días Gregorio encerrado en la habitación. Toda su familia lo empieza a ignorar y repudiar por el hecho de ser un insecto, pero su hermana fue la única que cuidó de él. Ella entraba a limpiar la habitación todos los días y también le llevaba el desayuno, almuerzo y cena a Gregorio. La familia se encontraba muy preocupada por la situación financiera del hogar y empiezan a reducir costos. Uno de ellos fue reducir la jornada laboral de la sirvienta. El segundo fue empezar a rentar una de las habitaciones que estaba vacía en el hogar, porque era la forma más rápida de poder generar ingresos. Además de esto, Gregorio era el único capacitado dentro de este hogar para poder trabajar. Tanto su madre como el padre eran de muy avanzada edad y no podían aguantar una jornada laboral. Y su hermana era muy pequeña y tenía que estudiar. Solo Gregorio era el único sostén de esta pobre familia. Y así, por esta situación, traen a los inquilinos del hogar. Estos se aprovechan de que los padres no tenían un conocimiento necesario sobre los límites que tenían que trazar a esos inquilinos, donde la madre se ve obligada a cocinarles desayuno, almuerzo y cena a estos nuevos huéspedes. Un día Gregorio intenta salir de la habitación para poder darles ese respaldo o ese confort a sus padres, porque creía de que él estaba haciendo una carga para ellos, y realmente lo era. Entonces él empieza a salir por la habitación lentamente. Pero el padre, que se encontraba tan harto y estresado de la situación, se enfurece y arremete contra él y empieza a lanzarle cosas tras cosas. Estos golpean el cuerpo de Gregorio y se devuelve a su habitación cabizbajo y se encierra en su rincón.
Gregorio estaba muy preocupado por su familia. En una ocasión, los huéspedes se encontraban muy aburridos por no tener nada que hacer. La madre, al escucharlos, comenzó a presumir que su querida hija sabía tocar de maravilla el violín. Ellos, al oír esto, le pidieron que por favor tocara una pieza. La pequeña hermana, emocionada, se dirigió a su habitación por su instrumento de cuerdas. Y mientras caminaba de regreso a la sala, recordó que cada oportunidad que tenía para tocar siempre lo hacía al lado de su hermano. Al llegar a la sala, junto a todos, y empezó a tocar piezas. Pero, al pasar algunos minutos, la reacción de los inquilinos no era la esperada. Ellos mostraron aburrimiento y disgusto al escucharla. Por lo tanto, comenzaron a ignorarla. Y Gregorio, al notar esto, salió de su habitación para poder defender a su hermana. Pero las primeras personas que se percatan de él fueron los inquilinos. Estos, horrorizados, pidieron explicaciones al padre, de manera eufórica, y la primera reacción de este es intentar calmarlos. Luego, intenta cubrir con su cuerpo a Gregorio para que así no puedan verlo, y este ingresó de vuelta a su habitación. Los huéspedes, asqueados por la situación, le dijeron al padre que se iban a ir del lugar y no le iban a pagar ni un centavo por la estadía. La hermana, cansada de todo esto, empieza a reclamarle a sus padres que no pueden seguir viviendo de esa manera, con un insecto dentro de la casa. Intentó convencerlos que esa monstruosidad ya no era más su hermano y que debían abandonarlo para poder así tener una vida normal. Gregorio, al escuchar esto, trata de salir de su habitación para poder explicarles que esa no era su intención. Pero se dio cuenta que esta vez le pusieron seguro a su puerta. Así que se quedó en una esquina de su cuarto, triste, sin fuerzas, con dolores por todo su cuerpo, los cuales cada vez empeoraban más. Y ya no podía moverse. En la madrugada, su cabeza chocó contra el suelo y quedó inerte. A la mañana siguiente, la asistente encuentra a Gregorio en el piso de la habitación, sin reaccionar. La familia, al enterarse de su muerte, deciden dejar todo en el pasado y empezar de nuevo. Por último, una de nuestras compañeras les brindará el mensaje y las conclusiones de la obra. Este es un relato donde narra la transformación de Gregorio Samsa y el impacto que tuvo este acontecimiento no solo en su vida, sino con su familia. La vida del protagonista se basa en el hecho de trabajar sin preocuparse por sí mismo, sino por los demás. El protagonista es consciente de la soledad cuando sufre su transformación, momento en que, debido al rechazo de sus seres más cercanos, decide alejarse, donde se ve reflejado también su soledad, y es donde considera la muerte como su única solución posible. Los sentimientos de abandono, repudio y ser alguien incapacitado nos mostraron el lado más oscuro y cruel de la humanidad, donde incluso el ser más amada y apreciado en la familia puede convertirse en inútil e incapacitado, no merecedor de atención. Esto hasta el día de hoy lo podemos observar, donde muchas personas mayores o con enfermedades son víctimas de estas circunstancias. Y con esto concluimos con nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.